Buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos nuestro programa de hoy, el último día del mes de octubre, día miércoles 31 de octubre de 2018. Un día que tiene matices también en el clima, no tanto como tuvimos ayer. Algunas pequeñas gotitas cayeron en el día de hoy, pero estuvo fresco, ahora está más caluroso. Bueno, humedad hay. Vamos a hablar enseguida qué nos dice el pronóstico. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de política, pero política en serio, porque nos visitan 2 licenciados en ciencias políticas y un filósofo. Mire usted, qué nivel. Bueno, ¿esto por qué? Porque lo que está pasando en el mundo y en América Latina particularmente, con esta elección de Bolsonaro en Brasil, es para pensarlo, es necesario pensarlo, es necesario hacerlo consciente, y ayudado por profesionales me parece que nos va a hacer un poco más fácil. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, tenemos varios temas, entre ellos una sesión extraordinaria caliente, podemos decir, por el tema Cotreco. Se vivió ayer en el Consejo de Representantes, vamos a tener testimonios de la oposición y también del oficialismo. Sí, parece que hay una situación crítica de Cotreco, ¿no? A claro, nivel económico. Fue vendida la empresa y los concejales de la oposición presentaron un pedido de informe para conocer cuál es la situación que va a suceder en Villa Carlos Paz. Bueno, esperemos que se resuelva, porque la función que cumple esta empresa es fundamental, porque se encarga nada más y nada menos que la recolección de residuos. Por supuesto. Otro de los temas, y muy importante, tiene que ver con esta zona del Paseo de los Artesanos, calle Alem, que siempre se inunda, es una problemática que viene de años. El otro día mostrábamos ¿se acuerdan? Las motitas. Las motos. ¿Cómo se iban? Se iban las motos, bueno. Y eso que había llovido poco. Y eso que había llovido poco. Hasta vehículos, o sea, automóviles, sí, se llevó muchas veces. Bueno, ahora aparentemente llega la solución final porque se está haciendo un canal de desagüe muy importante que atraviesa el Paseo de los Artesanos. Esta mañana estuvimos allí. Muy bien. Bueno, vamos a tener entonces lo que yo había anticipado, 2 licenciados en Ciencias Políticas, Mariano Mosquera y Fermín Bortel, y un licenciado en Filosofía, Aldo Parfeñú. Dentro de algunos minutos nada más vamos a estar hablando con los 3 para que, como dije, nos ayuden a pensar un poco esta realidad que nos circunda. ¿Vamos con el tiempo? Vamos. A ver cómo está ahora. ¿Qué pasa con el tiempo? 21 grados 8 décimas la temperatura, pero la sensación térmica es de 25. La humedad elevada, 63%. 22 grados es la máxima prevista para hoy, así que estamos ya casi ahí llegando. 965.4 hectopascales es la presión atmosférica y el viento corre del noreste a 19 kilómetros por la hora. Para mañana, ¿cómo andamos? Jueves, sol brillante durante el día. 20 grados la máxima, 9 la mínima, o sea que algún vientito sur se va a levantar, pues si va a bajar la temperatura. El viernes sigue el sol, pero la temperatura aumenta, 26 grados la máxima, 9 la mínima. El sábado parcialmente nublado, 24 y 13 son los extremos mayor y menor de la temperatura. El domingo, vuelta del sol a pleno, 28 grados la temperatura máxima, bastante para el domingo, 12 grados la mínima. El lunes podría, por la noche, volver la lluvia, durante el día parcialmente nublado, máxima 23 grados, mínima 14. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Bien, tenemos la palabra en primer término de Walter Gisper. Concejal del Frente Cívico. Hubo un fuerte cruce con la presidenta del Consejo, Alejandra Roldán, por el tema del pedido de informe de Cotreco. Hemos pedido con 5 concejales una sesión especial, un tema central en la economía de la ciudad, tanto por lo económico específicamente. Ustedes saben que es el contrato más caro de la administración, pero fundamentalmente por una cuestión de salud pública, ¿no? Es decir, el Departamento Ejecutivo no ha abierto la boca desde que la semana pasada uno de los directores de Cotreco salió a decir que vendía las acciones. No han dicho, esta boca es mía. Pedimos junto con los concejales Ruiz, Molina y Sequeira y Lenzi, pedimos una sesión especial, se nos fue concedida, nos dieron quórum, cosa que la verdad que me parece muy positivo, pero lamentablemente no el Consejo, esta mayoría automática
que es, la verdad, una mayoría para impedir que se conozca, para impedir que se hagan ordenanzas, para impedir que haya otras voces que no sean las que se plantea desde el Palacio del Frente, ¿no? Un proyecto muy básico, que era pedirle al Departamento Ejecutivo que haga un análisis económico de la empresa Cotreco, porque si la empresa Cotreco están diciendo que todavía no sabemos qué pasa, que están vendiendo las acciones, es porque no hay una situación económica. Y la licitación de Carlos Paz obliga, en caso de que cambie de dueño, primero una autorización del Departamento Ejecutivo y después tiene que venir al Consejo y ser votado por una mayoría especial. Nada de esto lo vamos a saber. Hoy, la concejal Livelli nos presentó una nota de un funcionario de Cotreco diciendo que estaba todo bien. ¿Qué van a decir? A lo mejor es así. Eso es lo que necesitamos, es que los funcionarios públicos se hagan cargo y digan que está todo bien, que alguien firme, pero no quieren firmarlo. ¿Sabes por qué? Porque no tienen información. Esto es lo que yo entiendo. Porque si esto, lo de la sesión la tenían desde el viernes, si sabían que estaba todo bien, que anda bárbaro Cotreco, ellos presentó una nota y me dicen, miran, acá está la nota, hubiese salido a decir, mire, está todo en orden, como dicen, porque algunos dicen ahora que Cotreco no va a ser parte de la UTE en Córdoba, pero sí va a dar los servicios en Villa María. Esto es una cosa. Otra cosa es lo que decían antes, que había vendido las acciones de la empresa a una empresa española. En este caso, si vende las acciones, se venden acciones de todo Cotreco, porque no hay un Cotreco Carlos Paz, un Cotreco Villa María, un Cotreco Córdoba. Hay una sola SA. Y en el caso de Carlos Paz, en caso de que se vendan las acciones, tiene que venir al Consejo. Lamentablemente hoy, nuevamente, han imposibilitado por el voto de la mayoría que los carlospacenses sepamos cuál es la situación económica y administrativa de la empresa Cotreco. Si vamos a tener vamos a continuar, si las acciones siguen siendo los mismos dueños, si esto ha cambiado. Esto lo imposibilitaron hoy con el número. Una ordenanza tan sencilla como decirle al intendente, diga no cómo está la empresa, que es la empresa que mayores recursos se lleva de la ciudad. ¿Ustedes qué van a hacer, de aquí en adelante como concejales de la oposición? Bueno, tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Primero, seguir poniendo en el espacio público este debate, primero que los carlospacenses controlen cómo se está prestando el servicio. Porque ustedes saben, hemos tenido 2 días de paro, que tampoco se notificó. Ustedes, algunos medios dijeron, miren, tal día, el día tal, no va a haber recolección. ¿Saben la única forma que se enteraron? Por las bolsitas de las casas. Como yo estuve en Crece, me doy cuenta enseguida, porque uno se desarrolla el ojo. Yo me di cuenta enseguida que el día de la madre había problemas y que después el día martes algo pasaba. Obviamente hablé a los responsables, no me dijeron que había un paro, me dijeron que había dificultad en la recolección y que habían hecho las actas correspondientes. Bueno, otro pedido de informe que vamos a hacer es que los funcionarios públicos a ver si hicieron las actas por la falta de recolección y que tengan fecha en su momento. Entiendo, por lo que me dijeron a mí telefónicamente, esto pasó. Y tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos muchas formas de solicitar al Departamento Ejecutivo que cumpla. Siempre esperando que la empresa siga. Porque si no sigue la empresa, ¿de qué se van a vestir los que hicieron el análisis económico? ¿De qué se van a vestir? Había 2 empresas, ustedes saben, 4 llamados a licitación, 3 fallaron. Uno en diciembre diciendo que la empresa Cotreco no estaba en condición económica. En marzo, 2 empresas se presentaron, Lusa y Cotreco. Lusa no se les permitió abrir los sobres. Lo que sabemos muy poco, porque no hemos podido tratar los temas acá en el Consejo. Ahora resulta que Lusa en Córdoba sigue y por lo que dice Cotreco no. Digo, ¿quién hizo el análisis? Si esto es como dijo en su momento el director de Cotreco, que han vendido las acciones, bueno, alguien va a tener que explicar quién hizo el análisis económico que dice la licitación que hay que hacer de los estudios de las empresas que se presentan. Muy bien, tenemos varias invitaciones, tenemos 2 invitaciones para hacer. Una invitación para ir a una fiesta, ¿sí? Bueno, en realidad no es una fiesta, es un acto que va a tener lugar hoy, Fiesta de la Luz se llama, pero es un acto en los jardines municipales, porque la Municipalidad de Carlos Paz ha decretado el día 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. Y bueno, este acto se va a hacer en los jardines municipales, precisamente celebrando este día. Bien. Y la otra invitación es para otra fiesta. Este es un festival solidario, Todos Somos Uno por Noa Morales,
con artistas invitados, con distintas alternativas de baile, de canto, de música, todo centrado especialmente en lo folclórico. Esto va a tener lugar el día 4 de noviembre, desde las 11 hasta las 20, en la Plaza de Altos de San Pedro. La entrada es un alimento no perecedero. Bueno, todo esto es en apoyo y ayuda a la familia de Noah Morales, este niño que necesita tanto de nuestra colaboración. Seguimos con el desarrollo de las noticias y de las notas. Ahora nos vamos al diálogo con Alejandra Roldán, presidenta del Consejo de Representantes, justamente en disidencia con lo que decía recién el concejal Gisper. Una sesión innecesaria, un gasto absolutamente innecesario, una victimización permanente. La verdad que yo estoy cansada de esta oposición y lo califico así como llorona, por todos los medios no me tratan los puntos, no me tratan los puntos. Nuestro reglamento interno prevé en su artículo 112 que solo con 3 firmas ellos pueden hacer un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal. Cualquiera con 3 firmas puede hacer un pedido de informe. Y no es necesario la aprobación, o sea que hacen el pedido de informe, yo lo remito directamente al Departamento Ejecutivo Municipal y es el mismo efecto que un pedido de informe que se trata en la sesión ordinaria. Presentan este proyecto referido a la situación económico-financiera de Cotreco, lo presentan el jueves a las 12:57. Tienen otro mecanismo, solicitarme que lo incorpore en el orden del día del jueves pasado y se vía urgencia. Me lo podrían haber pedido, así como me pidieron cuando han presentado reconocimientos a amistades u otras cuestiones, y yo lo incorporaba en el orden del día. No me lo pidieron, no hubo diálogo, y me desayuno, porque tampoco me lo solicitaron verbalmente, con un pedido de sesión especial, a la cual yo tengo que responder en forma afirmativa, porque sí lo prevé el reglamento interno. Y aquí tenemos una sesión especial por un pedido de informe que es un gasto no solo innecesario, sino que voluntario. Digo, recién escuchaba al concejal Gisper diciendo que hubo 4 licitaciones de basura y que esto ocasionó gastos para la ciudad, que eso hay que verlo, digo, eso hay que verlo. Pero en todo caso fueron involuntarios, esto fue voluntario. Esto fue voluntario y se quiso montar un circo para revivir viejas heridas que parece que no cierran. En ese sentido, sí, yo la verdad que dije que era innecesario, que me parece una falta de respeto a la población, y estamos hablando de que hubo 2 días de paro, que yo desconozco si hubo 2 días de paro, tampoco estaba en el pedido de informes. En el pedido de informe está la situación económica financiera de Cotreco, está la prestación del servicio de Cotreco, que tanto la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental como la presidenta de Economía y Finanzas hoy trajeron un informe de la empresa Cotreco y que se lo distribuyeron a todos los concejales. Entonces pregunto, ¿hacía falta llegar a esta instancia, montar este circo mediático, hacer estos gastos que tienen que ver con audio, que tienen que ver con video, que tienen que ver con gastos operativos, que tienen que ver con el personal que se afecta para que venga acá, cuando se podía resolver con una nota el mismo jueves? No, no hacía falta. ¿Qué se busca? ¿Se busca proteger a la población? ¿Se busca cuidar el gasto del municipio? Evidentemente no, porque esto ocasiona un gasto. ¿Qué se busca? Circo. Recién hablaba el concejal Gisper de cierta preocupación con el servicio, ¿no? De Cotreco, de cómo está la empresa, esto... Usted no lo preguntó, eso no lo preguntó en el pedido de informe, pregunta la situación económica financiera, no pregunta ni la situación de los trabajadores, ni por qué hicieron paro, si es que lo hicieron, ni si se vio resentido el servicio, eso no está en el pedido de informe. Entonces lo que está diciendo no está reflejado en el pedido de informe, es una falacia. ¿Por qué lo rechazaron al proyecto? Porque toda la documentación fue ya provista en la sesión. Si hubieran hablado con nosotros se lo hubiéramos provisto antes. Lo que pedían es que la contestación, la nota que ingresó Cotreco, sea firmada por algún funcionario municipal. Eso lo están pidiendo ahora, será firmada. No hay ningún inconveniente, nosotros también queremos. A ver, esta fue la licitación aprobada por unanimidad. Qué bien decía el concejal Gisper, que cuando el intendente Vilés era concejal no se participaba en la mesa de negociación porque era contratación directa. Esta gestión municipal hizo que pase por el Consejo. Los 70 artículos fueron consensuados por todos los bloques, por todos los concejales. Salió por unanimidad. Nosotros estamos en la mesa de negociación, así que lo que dice también es otra falacia. Empresa Julio Centeno con salas velatorias en Carlos Paz, Córdoba y Tanti. Al momento de despedir a los seres queridos, mayor comodidad y mejor atención. Amplitud de salas,
estacionamiento propio y atención personalizada a deudos. Julio Centeno, una empresa que acompaña. En San Martín 624 está la solución para conseguir tu casa propia. En el nuevo local de Cooperativa Horizonte, todo el asesoramiento para alcanzar el sueño tan anhelado. Vos fijás el aporte que querés hacer, elegís la tipología de vivienda y sumás tus propias ideas, construyendo con materiales tradicionales. Vení ya a San Martín 624, Cooperativa Horizonte, sucursal Valle de Punilla. Los pies sobre la tierra. Los pollos asados de las 5 son para disfrutar. También las papas fritas, pizzas, empanadas, lomitos, pastas y mucho más. Las 5, Sarmiento y Roma. Muy bien, aquí estamos con estas personalidades que nos visitan, el licenciado Mariano Mosquera, el licenciado Fermín Bortel, ambos licenciados en Ciencias Políticas, y el licenciado Aldo Parfeñuc. Aldo Parfeñuc es licenciado en Filosofía. ¿Por qué trajimos a esta gente? Porque entendemos que por sus especialidades nos pueden ayudar a comprender, a pensar, a reflexionar, a analizar quizás, que nos corresponde como seres humanos que somos, esta realidad que nos circunda, es decir, lo que nos pasa en Argentina, lo que le pasa a Latinoamérica y lo que pasa de alguna manera en el mundo con estos cambios pareciera abruptos de dirección en cuanto a los regímenes políticos que empiezan a gobernar o que vienen gobernando, ¿no? Gracias por venir a los tres. Sabemos que meterlos a ustedes en un programa de televisión con la presión que esto significa en tiempo y es bastante difícil, pero bueno, tratamos de pedirles esta colaboración para ayudar a entender un poco esta realidad, ¿no? ¿Ustedes creen, cualquiera puede empezar, que esto es un fenómeno, digamos, espontáneo que puede ocurrir porque sí, o que hay motivos concretos que producen estos cambios tan diametralmente opuestos, ¿no? Como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, como el caso de otros países de Latinoamérica, o Estados Unidos mismo, ¿no? Es decir, que aparecen especies de nuevos salvadores. Cualquiera que empiece, a ver. Permiso. Yo creo que es un fenómeno propio de la época. Es un fenómeno propio de la historia política del hombre, está en Grecia, está presente en Roma, pero se ha hecho presente con mucha fuerza en los últimos tiempos de manera global, y uno de los teóricos que yo mejor he tratado, sobre todo en la maestría que hice en el CEA en Política y Cultura Contemporánea, que es Ernesto Laclau, es el que ha planteado desde el postmarxismo un poco más claramente, por lo menos en teoría, qué es el populismo, cuáles son las necesidades de la época en materia de populismo. Y ahí cuando vemos, decimos populismo, perdón sí, la interrupción, Aldo, cuando decimos populismo, ¿estamos diciendo, dando una definición, o es una expresión peyorativa de un concepto popular, digamos? Se usa peyorativamente, pero es una de las definiciones lógicas, de una lógica política, no de una ideología, que permite explicar ciertos fenómenos que de otra manera no tendrían explicación. Al menos en las necesidades de comprender teóricamente el fenómeno. Es un fenómeno propio de la época que se ha visto potenciado sobre todo por los desarrollos de las tecnologías comunicacionales, porque eso permite potenciar la emocionalidad que hay detrás de toda esta lógica populista, que hay populismos de derecha y populismos de izquierda, es decir, es algo bastante amplio. No quiero abusar del tiempo. Está bien, pero ¿cómo definiríamos el populismo entonces? A ver, si usted es licenciado en Ciencias Políticas. El populismo sí es claro que ha tenido, digamos, por lo menos una relación en la agenda pública más relacionado con connotaciones peyorativas, ¿no? Como vos lo decías. Porque claro, sobre todo desde la técnica política se utiliza para mostrar una referencia mucho más clara entre el líder y las masas, sin intermediaciones. ¿Quiénes son esas intermediaciones que deberían estar? Bueno, las instituciones políticas. Claro.
Entonces es claro que para aquellos defensores de cierto tipo de instituciones políticas, cuando uno saltea esas instituciones para hacer una relación directa entre el líder, ¿no?, un presidente ejecutivo en el caso de América Latina, con las masas, uno lo utiliza de forma negativa. Siempre y cuando profundicemos un poco más de qué tipo de instituciones estamos hablando, ¿no? Está bien, pero ¿para la democracia es bueno o es malo, Fermín? Es un concepto demasiado polémico y que tiene demasiadas significaciones, por lo tanto hay que usarlo con mucho cuidado. No me parece que sea un fenómeno estrictamente de populismo lo que se ha vivido en Brasil en los últimos días. Me parece que en todo caso hay un proceso de transformación de la tercera ola de la democracia, la llamada tercera ola de la democratización, que inicia en los años 70 y 80, y que ese modelo democrático hoy ha cambiado. Digamos, hoy tenemos liderazgos de estas características, como las que expresa Bolsonaro, que son liderazgos de popularidad, llamados así, y por otro lado tenemos una movilización social que viene en sentido contrario, que desborda los canales institucionales. En un contexto de una performance democrática de la década del 80 en adelante en Latinoamérica, en un proceso de declive. El último Latinobarómetro, que es el del año 2017, está marcando a las claras un lento declive de este modelo democrático, con la aparición de algunos fenómenos particulares y sobre todo a partir de algunas problemáticas, como por ejemplo la baja performance económica de las democracias, los problemas de la corrupción y los problemas de la inseguridad. Esto hoy integra la agenda más digamos, urgente del ciudadano latinoamericano y obviamente impacta en procesos como los que hemos visto en Brasil, ¿no? Ahora, poniendo en cuestión inclusive procesos de inclusión importantes como los que vivió el Partido de los Trabajadores en los últimos 4 mandatos con Lula y con Dilma, ¿no? Ahora, esto de la corrupción, ¿por ahí no es una herramienta de la oposición? A ver, por ahí uno siente la palabra corrupción y, bueno, se estremece. Pero resulta que quienes dicen que aquellos son corruptos también lo son. Es cierto que, bueno, Fermín ahí lo comentaba de manera bastante precisa, ¿no? Es cierto que hay que clarificar un poco los conceptos siempre, y a veces en el tiempo televisivo vos lo anticipabas, a veces es difícil. Yo coincido con Fermín que tal vez no sé si es una discusión de populismo o no populista, porque en realidad tanto para la izquierda como para la derecha se ha utilizado ese término. Sí me parece, y Fermín también lo referenciaba, hay un tema de agenda de ciertos temas con los cuales la derecha o la izquierda se siente más cómodo o puede comunicar de manera más simple. Y la comunicación hoy en día y poder comunicarlo de manera simple a la ciudadanía en el tipo de democracia representativa que tenemos es un valor fundamental para ganar una elección. Entonces, que la derecha se apropie de discursos como la seguridad o la lucha contra la corrupción, bueno, la hace muy fuerte. Y es cierto que la izquierda siempre le ha sido dificultoso reconstruir esos discursos, claro, porque construir un discurso de seguridad basado en la inclusión social o en la integración social es algo mucho más difícil de comunicar que sacar patrulleros a la calle o plantear la reducción de la edad de imputabilidad. Lo mismo sucede con la corrupción, para responder tu pregunta. Es mucho más fácil entender la corrupción en estados de bienestar más amplios, donde la corrupción parece ser algo interno del funcionario público que se apropia de las rentas públicas, que entender la corrupción como la captura del Estado de ciertos intereses de mercado, apropiándose del diseño de las políticas públicas. Entonces, hay temas de agenda que la derecha es más fácil comunicar, como la izquierda tiene otros temas también, Aldo, ¿no? el hombre como ser pensante, frente a toda esta diversidad de ofertas, digamos, que se le presentan, ¿qué sentís vos, qué percibís vos desde tu conocimiento? ¿Qué aspira? ¿Qué es lo que busca el hombre en definitiva cuando va a poner un voto o cuando va a apoyar a determinado partido? Bueno, básicamente persigue que sus demandas sean satisfechas, sean respondidas. Me parece que como es un tema tan complicado, tal vez quepa dar un ejemplo o un par de ejemplos concretos sobre cómo han funcionado las diversas maneras de populismo en nuestras épocas, pero
el populismo aparece como un reclamo del pueblo por ser contenido por el Estado. Es decir, cuando los estados no responden a clamores de ciertos sectores populares que se generalizan, vuelve a aparecer la idea de un pueblo y la necesidad de un líder que encarne ese reclamo y lo haga valer ante el Estado. Surge un conflicto, indudablemente. Por ejemplo, yo conozco de cerca, porque por distintas razones, lo que sucedió cuando en España quedó un montón de gente que no podía pagar sus departamentos, sí, quedaron en la calle, claro, y demás. Bueno, se generalizó un reclamo del cual se hizo eco una líder, Ada Colau, que en este momento es la alcaldesa de Barcelona. Bueno, de la mano de quien hoy es su segundo, que es un tucumano, Gerardo Pisarello, quien le hizo conocer curiosamente no solamente a Ada Colau, sino al líder de Podemos, que es el muchacho Iglesias, lo de Ernesto Laclau, el populismo argentino, que ya venía no solamente del postmarxismo, sino de la experiencia peronista, del populismo peronista. Bueno, Ada Colau encarna este reclamo, lo hace válido y aparece como una líder que satisface las demandas de la minoría. Pero dejando de lado partidismos políticos, el kirchnerismo necesitó hacer uso de esta lógica populista en su momento, pero también Podemos, Cambiemos con Macri, también a través de alianzas heterogéneas con radicales y demás, también hicieron uso de esta lógica para transformar el clamor del pueblo en un reclamo generalizado. Ahora, en general lo que yo veo de común en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en distintos lugares del mundo, también en Europa, que se iba en un sentido y el pueblo, digamos, en general, las mayorías tomaron el sentido inverso. Es que cuando no se sienten representados, ahí surge por lo menos el campo fértil. Cuando no hay representación por parte del Estado, las mayorías reclaman, claro, generan esto, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene para ustedes la intervención de los medios electrónicos y particularmente Internet con WhatsApp y todo lo que ha generado este fake news que es la nueva ola? ¿Qué importancia tiene? Bueno, son centrales en los procesos democráticos. Cuando yo mencionaba recién las transformaciones en la forma de hacer política, Brasil ha puesto en claro esto. Casi no hubo debates de los candidatos presidenciales. Bolsonaro rehuyó a todos y ni siquiera hubo campañas públicas, digamos, todo fue mayoritariamente por la vía de las redes. Inclusive tiene una denuncia que un grupo de empresarios habrían financiado el envío de fake news, digamos, la utilización de información a partir de datos y demás, claro, con finalidades electorales. Que es información mentirosa, o sea, sí, falsa. Sí, por supuesto, por ¿no? supuesto. Esto se inaugura en lo que yo llamo la mal llamada primavera árabe, que comienza a tener relevancia la utilización de estos recursos para la movilización social y obviamente hoy están marcando también la agenda de las elecciones. Ahora, en este sentido, Facebook está siendo cuestionado por grandes potencias como Estados Unidos e Inglaterra y hay toda una movida para meterlo preso al dueño de Facebook. ¿Ustedes creen que la comercialización de datos a través de estas redes va a continuar o se va a seguir o va a frenar a partir de este stop que están poniendo las grandes potencias? La política es una forma de comunicación. Y la comunicación no es solo el contenido, sino también el medio. Y el medio condiciona ese contenido. Acá justamente este medio condiciona los límites de lo que podemos decir y lo que no decir. Exacto, claro. Luhmann. Lo que es cierto es que este tipo de medios, obviamente, hacen que, por ejemplo, el tipo de comunicación política tenga que ser mucho más contundente.
¿Por qué? Porque tienen que ser cortos, porque hay poco espacio. Twitter es un ejemplo de eso. En 200 caracteres hay que decir algo y que Claro, sea contundente. Pero de ahí eso, a que te vendan el dato para que te manden una información dirigida y va por ahí mentirosa o posverdad, digamos, mitad verdad y mitad mentira, es distinto. Exacto. Pero bueno, también lo que sucede cuando se generan grandes volúmenes de datos es que son pocos los que pueden controlar ese gran volumen de datos. Esa es la otra cara de la moneda cuando uno genera mucha información. No solo, digamos, los propios dueños, entre comillas, de la información, porque son los que permiten el uso de esas plataformas, sino también aquellos externos que tienen la capacidad de procesarlo. Todo el escándalo de Cambridge Analytica fue eso, era un externo con capacidad de procesamiento. Entonces, bueno, Aldo inició el debate de esa manera, planteando el tema de las tecnologías. Sí, yo coincido que es central, digamos. Perdón, pero creo que hay un componente muy importante que hay que poner en claro. Al ser el populismo una forma de adhesión estrictamente emocional, porque en el fondo se trata del viejo tema freudiano que Laclau lo trabaja también, de retornar a la fuente materna, es decir, de que el pueblo retorne al Estado. Si analizamos, por ejemplo, el caso de Trump en Estados Unidos, bueno, él capitaliza la demanda contra el enemigo externo, que son las inmigraciones que vienen de afuera. Capitaliza las demandas contra un enemigo interno, pero además aprovecha, se dice que inclusive con la colaboración de la Unión Soviética, aprovecha las grandes tecnologías para trabajar sobre la emocionalidad de la gente de una manera muy intensiva. Claro. Esto 20 años atrás era impensable. Claro. Es decir, este es un componente, a mí me parece, de gran poder en las nuevas formas de populismo que se van a seguir repitiendo. Eso ¿no? que quería preguntar era, para el año 2019, esta existencia de un populismo de derecha claramente definido en Brasil, esta influencia que tiene Brasil sobre América Latina, ¿puede influirnos también a nosotros en las decisiones del año que viene? Bueno, hay cambios a nivel mundial. En el caso de Europa, el crecimiento de la extrema derecha en términos electorales es muy importante. Y no hablamos del Front Nacional de Francia, sino que hoy gobierna un sector importante la vida política italiana, que es la Liga del Norte, hoy llamada Liga, digamos. Hay indudablemente una explotación de este estado de malestar con estos resultados electorales, estos resultados de la democracia que mencionábamos, que indudablemente están impactando en estos tipos de sectores políticos que lo aprovechan oportunamente y logran construir un discurso que va en términos del antisistema. Europa tiene ya instalado en varios países una fuerte presencia de partidos de extrema derecha y, digamos, en Latinoamérica, que ha vivido una sucesión de procesos dictatoriales a lo largo del siglo XX, en términos educativos no sería de extrañar la presencia, lo acaba de hacer Brasil. Han aparecido ya algunos mensajes xenófobos, algunos mensajes de distintas características que nos pueden permitir pensar en una Argentina de derecha, ¿no? Perdón, pero ya no hay casi derechas e izquierdas, ¿eh? ¿Sí? ¿Te no parece? hay que confundirse, porque todas estas son pequeñas trampas que se dicen, pero que finalmente, si se llega al poder, finalmente no se cumplen. Mucho de lo que dijo Bolsonaro yo no sé si se va a cumplir. Jorge, lo que me parece importante es darse cuenta de que más allá de las viejas derechas o las viejas izquierdas, hoy por hoy el que puede ganar y el que puede obtener el poder es aquel que sea capaz de capitalizar el clamor de la mayor cantidad de gente y postularse como líder. En este momento, de signos diferentes, como Elisa Carrió por un lado y el justicialismo, todo este peronismo que no sabe cómo juntarse por el otro lado, de alguna manera tienen posibilidades para el 2019. Una tiene un líder ya y a otro le falta un líder, pero los dos que capitalicen de la mejor manera los clamores de la gente ante lo que el Estado no está haciendo y ya se presenta como una necesidad a ser cubierta, van a ser los que van a tener posibilidades. Yo no estoy tan de acuerdo con que las categorías de izquierda-derecha no nos sirvan actualmente.
Yo creo que hoy estamos ante agendas, tal vez hay que entenderlo de otra manera, las nuevas izquierdas, las nuevas derechas, pero hay agendas de temas diferentes y cómo son abordados de manera diferente por lo que podríamos llamar derecha e izquierda. Pero yo creo que siguen siendo categorías útiles y creo que al contrario de lo que sucedía tal vez en la década del 90, donde había una mayor, si se quiere, un consenso sobre el liberalismo económico y la democracia política que hacía que haya más centro, ¿no? Centro derecho, centro izquierda. Creo que eso se ha ido profundizando y hoy el liberalismo trata de desarticular instituciones de bienestar de izquierdas previas que han sido más contundentes en sus prácticas. Así que tengo dudas de eso, tengo dudas de que no nos sirvan como categoría. Yo quiero cerrar con esto. Me parece que lo fundamental acá es preservar los derechos, hablando de derecha y de izquierda, ¿no? Es decir, que estas categorías que se profundicen hacia un lado o hacia otro, que no nos quiten los derechos que las instituciones y las movilizaciones sociales y toda la trayectoria política que ha tenido Argentina, Latinoamérica y el mundo se vean cercenadas, ¿no? Creo que esto es lo fundamental. ¿Ustedes temen que pueda ocurrir? Alguno rápido porque se nos va el tiempo. Es difícil hacer futurología, en realidad, digamos, son procesos a veces abruptos y que en otros casos vienen en procesos. Lo que está claro es que la agenda se ha reconfigurado, esto que dice Mariano es real, son cuestiones de agenda, es posible encajarlas en ese panorama de derecha-izquierda. Derecha-izquierda son categorías eurocéntricas claramente, pero claramente aplicables por la índole de los temas que allí se abordan. Entonces, en ese contexto todavía es posible seguir entendiendo o analizando la realidad política. Me parece que hay que pensar un poco en términos de, digamos, cuáles son las realidades de los procesos democráticos. Meter este análisis me parece central. Yo no veo mucha mezcla y lo siento a veces al Papa más de izquierda que a muchos de izquierda y veo que hay mucho pragmatismo en ese sentido. Le agradezco la participación a los tres, se nos ha ido el tiempo, Muchas pero gracias, lejísimo. Así que vamos a tener otra oportunidad si Dios quiere, si no se nos va a China de nuevo Mariano, que ya vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Muchas gracias, hacemos la pausa, nos encontramos enseguida. Indus Plus, la familia y los amigos. Indus Plus, el vecino y los primos. Indus Plus, el disfrute y el relax. Todos a la pileta. El predio Camino Las Jarillas es uno de nuestros mayores logros y lo hicimos juntos. Enmarcado en un lugar de ensueño, los empleados de comercio pueden disfrutar de 4 hectáreas al pie de la montaña con piletas de natación, asadores, hinchos para eventos, escuela de verano, caminatas y mucho más. Si todavía no lo conoces, vení a hacerlo. Kilómetro 2 del Camino a Las Jarillas. Centro de Empleados de Comercio. Crecemos juntos. Vamos al diálogo con Alejandro Sánchez, coordinador del Centro de Educación Musical de Villa Carlos Paz, porque esta tarde se llevará a cabo una charla que tiene que ver con lenguaje audiovisual. Lo escuchamos. Este espacio es más de la música, pero tenemos a partir del próximo miércoles una convocatoria a un taller con la modalidad de taller independiente sobre cine y lenguaje audiovisual. Vamos a disponer de espacio, de uno de los espacios del Centro de Educación Musical, para convocar a todos los interesados. Quien coordina este taller es Nicolás Durán, es una persona que tiene una trayectoria interesante en todo lo que es audiovisuales y películas acá en nuestra ciudad. Entonces, los que estén interesados, el próximo miércoles 31 de noviembre a las 19 horas acá en la sede del Centro de Educación Musical. Si quieren interiorizarse un poco más, lléguense ese día y ahí el profesor o quien va a coordinar este taller les va a contar más detalladamente
de qué se va a tratar cada uno de los encuentros. ¿Esto va a ser un solo día? Digamos, ¿cómo lo diagramamos? La convocatoria es para el 31, como para que los interesados vengan, y ahí depende, digamos, las edades y algunas otras circunstancias. A lo mejor se divide en grupos o se plantea bien el día en el que se va a seguir el taller, así que lléguense por favor el miércoles 31 a las 19 horas. ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Noticia de último momento. Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un smartphone Moto C Plus por solo 5.499 pesos. Si no los aprovechás, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Analía y Valentina López Loria, productores asesores de seguros, junto a Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima. Compañía líder en producción y solvencia financiera. Te invitan a conocer su nueva oficina en Florida 87. Muy bien, seguimos en BSP Hoy. Les cuento, hay varias actividades programadas para el próximo fin de semana. Entre ellas, tendrá lugar entre el viernes y el domingo la prueba Desafío el Museo de vehículos vintage y baquets, estas joyas del automovilismo que estarán en nuestra ciudad y también en distintas localidades del Valle de Punilla. El evento es organizado por el museo y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad. Ya para mañana les vamos a dar a conocer cómo es el cronograma de actividades para que, si estén en la ciudad o en otras de Punilla, puedan ver estas verdaderas joyas del automovilismo histórico. Bien, seguimos con la actividad. Nos vamos a Daniel Grana, director de Cultura, porque se vienen los intercolegiales de teatro. La segunda edición del Festival Intercolegial de Teatro No Competitivo, en la que participan las instituciones de enseñanza media de la ciudad. Apertura el día 31 y comienzan las funciones el día 1 a las 10 de la mañana. Y el viernes también. Ya hay una muy buena aceptación, lo esperaban los chicos y los docentes de teatro. Este año también incorporando lo que son clínicas, en lo que hace a iluminación, en lo que hace a puesta en escena y en lo que hace a escenografía para el crecimiento del festival. ¿Las obras giran en alguna temática en especial? No, son lo que trabajan durante el año los profes del área de teatro en las distintas instituciones secundarias, que tienen la posibilidad de compartirlas con alumnos de otros colegios, todos poder ver el trabajo de las distintas presentaciones que se hacen y al mismo tiempo tener un espacio de reunión todos los elencos de todos los colegios con estas capacitaciones técnicas y al mismo tiempo también de redes. Ahí se forman grupos. El año pasado del primer festival intercolegial se formó un grupo de teatro. Así que vamos bien, vamos por buen camino y es un espacio también muy importante de expresión para los chicos. ¿Ya se sabe qué cantidad de colegios van a participar? Sí, hasta ahora 8 son los colegios que participan. Bueno, felices porque va creciendo. Es como recién hablábamos del Festival de la Villa. Empezamos con el primero con 70 artistas, la última edición 505. El año pasado participaron 4 colegios, este año muchísimos más. Es decir que bueno, ahí dando los pasos tranquilitos, seguros. Este año las capacitaciones también hay que destacar. Son 3 importantes capacitadores que envía la Agencia Córdoba Cultura. Atención usuarios del transporte urbano de pasajeros, informa la municipalidad a través de la empresa Transporte de la Villa que con motivo de las obras en calle Gobernador Garzón, a partir de, es decir, desde el martes de la jornada de ayer y por el término de unas 3 semanas, se verá afectado el trayecto de la línea B1 en este sector de la ciudad. En este sentido, el trayecto será de la siguiente manera: desde Laca hasta Avenida Cárcano, irá por Avenida San Martín, Gobernador Núñez, Gobernador Álvarez
Ilía y luego el trayecto habitual. Entonces, para tener en cuenta, cambio en el B1 durante 3 semanas, ya comenzó desde la jornada de ayer. Bien, seguimos con Ricardo Vélez, excombatiente de Malvinas. Presentó días atrás un libro en donde allí, plasma algunas de sus anécdotas y también, por supuesto, de algunas de sus vivencias de lo que fue el combate en el sur de la Argentina. Un aporte humilde y sencillo, ¿no? Porque uno dice malvinizar, ¿no? Y para nosotros los veteranos de guerra, ser veterano de guerra y malvinizar es contemporáneo porque lo vivimos día a día. No es lo mismo una fiesta que se hace una vez al año. Malvinizar para mí significa, creo que los 365 días del año, porque el recuerdo de 649 compañeros que quedaron en Malvinas, ¿no? Y siguen presentes, ¿no? Y la lucha es como que no para, o sea, la lucha fue en Malvinas y hoy seguimos acá, ya bien sea de otra manera, pero para mí esta fue un escape como para decir, sácame todos esos dolores, todos esos rencores que quedaron de aquel pasado, ¿no? Porque la gesta en Malvinas fue algo duro para todos los compañeros, no solamente para mí, ¿no? Cada cual lo vivió en distintas posiciones, en el bombardeo, en el encuentro con el enemigo, ¿no? Y yo creo que este libro hace ver acá, caracteriza de varios compañeros, ¿no? También habla también por ahí del abandono, de los 10 años de abandono a los veteranos de guerra, 10 años que estuvimos a la deriva, ¿no? Y es una forma de destacar que Malvinas sigue latiendo, ¿no? Que siempre va a haber, como decían en los viejos tiempos, un loco que lleva la patria en el corazón, con un sentimiento muy fuerte, y para mí malvinizar es un orgullo haber servido a mi patria, eso me llena el corazón, ¿no? Y solamente me falta una sola cosa para cumplir, pero yo creo que el resto lo he cumplido todo, porque el darme la oportunidad de escribir y de poder mostrar nuestros sentimientos, de poder mostrar, ¿no? A la sociedad lo que sufrió cada compañero, para eso a mí me complace en decirte, yo soy de la voz de muchos compañeros que quizás no pueden hablar, ¿no? Porque están bloqueados, ya bien sea emocionalmente, por el dolor, por lo que les tocó vivir, por los 10 años de abandono, porque muchos cuando vinimos de allá no tuvimos la oportunidad de un trabajo, y yo busqué el lado de la literatura, ¿no? Para expresar mis sentimientos. Quizá no sea un profesional para escribir, ¿no? Pero sí sé que en cada libro va todo mi sentimiento y lo hago con amor a la patria, ¿no? Y por los 649 caídos. Decías que te faltaba una sola cosa por cumplir, ¿qué es? Ir a Malvinas. Es una lucha que, yo sé que Dios un día me va a dar la oportunidad, no sé, espero que no me vaya de esta vida. Y si me voy de esta vida, las cenizas mías serán desparramadas en Malvinas, así que sabrá Dios cómo irá a hacer con este personaje que tiene acá al frente. Me imagino que ya pusiste las fichas para llegar a Malvinas, juntar los fondos. Y sí, estoy, como te decía la otra vuelta, que estaba pensando en una coreografía Malvinas para ver la forma, ¿no? O sea, de hacer una coreografía Malvinas, lo que fue la colimba, la guerra, la posguerra, y siempre aportando algo, como uno más de la sociedad, como un veterano más de guerra, como esta institución de la cual que es el Centro Veterano Punilla Sur. Muy bien, seguimos en BCP Hoy, nos vamos al diálogo con Daniel Simons, cantante, uno de los máximos exponentes que tiene el tango en Villa Carlos Paz. Se presentó en el recinto de la Legislatura de Córdoba en el marco de la Noche de los Museos. Realmente fue lindo, vos sabés que todavía me dura. Pues siempre es lo que hay que hacer, ¿no? Anteponer lo que uno hace por uno mismo. Después están las sensaciones particulares. Pero poner el tango en el recinto de sesiones de la legislatura provincial me parece una buenísima idea. La Noche de los Museos yo no había ido anteriormente, no sé qué edición es esta, hubo antes alguna, pero habían dicho que era buena. No, es excelente, es terrible. Yo vi un movimiento de gente el viernes pasado en
Córdoba, en todo lo que era la zona peatonal, plaza, todos los museos que hay, está lleno de Museo Córdoba en el centro, que nunca los vemos. Bueno, la gente no sabe que están, pero la noche de los museos era infernal la cantidad de gente caminando y yendo de un lado para el otro para ver lo que había. Muy lindo. Sobre tu participación en particular, digo, ¿cómo llegó la convocatoria? La convocatoria va, llaman a una orquesta que es gente muy joven, muy talentosa de Córdoba, que es la Orquesta Típica Siriaco. La Orquesta Típica Siriaco hace tango, hay grandes músicos ahí, grandes músicos, y ellos no tienen un cantor fijo, de una orquesta instrumental, pero invitan a cantantes. Bueno, la mayoría de las veces se están llamando a mí, afortunadamente. Fue impactante hacer tango ahí adentro, ese lugar lleno de gente, todas las bancas de diputados ocupadas por gente de común, que había en el público, más los pasillos, más arriba, todo lo que eran los balcones, no sé cómo se llama eso ahí arriba, por donde mirar había gente. Y en el pasillo central, que me tocó cantar ahí medio apretado, ¿viste? Es lo que más me impactó, sensación que todavía la estoy masticando. No menos de 30 personas sentadas en el piso. Y la más grande, la más vieja, digamos, creo que tenía 35 años. O sea, ver gente joven que se quedó durante 50 minutos de show, que habrá durado más o menos, de tango, y ahí no se movió. Sabés que había gente joven tocando. Y el tango, cuando lo haces escuchar bien así, se queda. Eso es importante, ¿no? Todavía no salgo de esto y lo cuento así. Le estoy contando a la gente que las sensaciones que yo tuve esa noche en ese lugar cantando tango, y que la gente esté tan atenta y tan entusiasmada por el tango, realmente me hace revivir fuerzas. Te revive a vos y revive un poco el género también, ¿no? El género siempre estuvo vivo, no tiene difusión. Yo lo voy a decir, no es culpa tuya, no es culpa de ustedes. Claro. No hay difusión de nuestro tango. Y lo voy a decir también otra. Cuando vayan a otro país algún día, tengan la suerte de viajar, van a ver lo que pasa con el tango. Te van a decir, ¿argentino? Sí, tango. Messi, sí, Maradona, lo que quiera. Pero la primera palabra va a ser tango. Y acá no hay difusión, la que debería tener y el respeto que debería tener. Pasa eso. Noticia de último momento. Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un smartphone Moto C Plus por solo 5.499 pesos. Si no los aprovechás, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Cuando decida construir o reformar, no improvise. Consulte a un arquitecto. Los arquitectos son profesionales capacitados. Lo asesoran durante todo el proceso constructivo. Son indispensables para economizar recursos y le permiten obtener el mejor resultado para su proyecto. A la hora de construir, no lo dude. Mejor con un arquitecto. El Cuartel de Bomberos Voluntarios lanzó una campaña de colaboración para adquirir indumentaria y equipos adecuados a 30 efectivos. La contribución voluntaria de todos logrará el objetivo: un cuerpo de bomberos mejor equipado. Colabore. Bien, les decíamos que hay una obra en marcha muy importante para el sector de Calle Alem, donde generalmente se inunda. Se está construyendo así un canal importante de desagüe. Una obra de desagüe pluvial en la intersección de Las Heras y Alem, una obra esperada por los vecinos comerciantes del sector, atento a las inundaciones que se producían cuando teníamos una lluvia que superara, digamos, los 15-20 milímetros. De una cuenca de la ciudad de Villa Carlos Paz muy grande, es una cuenca que tiene 86 hectáreas, sus límites están en Champaquí, Cárcano, todo eso desagua hasta este sector. Una obra que va a tener una inversión de aproximadamente 4.990.000 pesos. Con aproximadamente unos 160 metros lineales de desagüe de distintas secciones. Hay desagües que son los, para decirlo de alguna manera, normales, de 1x1, 1x2, pero tenemos un desagüe central, un tramo central que es de 2x2, es decir, muy grande.
y que bueno, viene con esto un poco a cerrar las problemáticas que tenemos en el área central de desagües, como es de conocimiento público. El área central, cuando asumió el intendente Avilés, hicimos un diagnóstico sobre el mismo, donde teníamos 4 lugares con problemas muy graves: un lugar en el centro viejo, en la intersección de Sarmiento con Mitre, Arruabarrena, Colón, donde en ocasión de la obra de mejoramiento hicimos los desagües y resolvimos la problemática. El segundo lugar, en las intersecciones entre General Paz, Cárcano y Alvear, donde también cuando hicimos el mejoramiento de ese sector se resolvieron con la construcción de desagüe. El tercer lugar, sobre Avenida San Martín, a la altura de la terminal, que después de tener un ambicioso proyecto lo readecuamos y logramos también resolver el problema. Y el cuarto lugar es este, también muy complicado, por lo cual estamos muy satisfechos de poder llegar a este momento de la gestión del intendente Avilés con un área central en los aspectos de las inundaciones casi absolutamente controlado. No obstante, el presupuesto 2019 mantiene la partida de desagües pluviales para poder avanzar en otros desagües en los barrios y para poder hacer algunas obras complementarias a esto que ya tenemos hecho. Bien, bueno, Darío, es un avance muy importante para toda la ciudad. Sí, así es. Desde hace unos 3 años aproximadamente, en conjunto con los secretarios, los concejales, hemos trabajado en mejorar el presupuesto participativo, el mecanismo de participación, y en ese sentido, desde estos últimos años, en cada una de las asambleas de las 10 secciones de la ciudad, en que se divide la ciudad, siempre participan los funcionarios del equipo de obras públicas y los técnicos del equipo de obras públicas, y de esta manera, con todos los vecinos que participan de manera conjunta, entendemos cuáles son las obras más importantes para la ciudad, para cada una de las secciones, para todos estos barrios, y de esta manera también se prioriza en conjunto, ¿no? Y en ese sentido es como el presupuesto participativo en estos últimos años ha venido a dar otro tipo de respuestas, sobre todo a obras importantes o de infraestructura que anteriormente no cubría, ¿no? Es decir, esta manera conjunta entre los presupuestos que tienen las distintas secretarías, obras públicas. Fíjate, recién Horacio, más allá de hablar de la importancia que tiene esta obra, que realmente es enorme, hablaba del monto, ¿no? Son 5 millones de pesos. En el presupuesto participativo el proyecto ganó 600.000 pesos, ¿no? Es decir, cuando la agenda es compartida, cuando se trabaja en conjunto los centros vecinales, los vecinos de la ciudad, y se prioriza este tipo de obras, tanto el intendente como el equipo de obras públicas y el área de economía introduce muchos más recursos a los destinados en el presupuesto participativo para poder realizar estas obras, ¿no? Así que en ese sentido también de esto se trata, ¿no?, la gestión comunitaria. Así que realmente muy contentos, y es un proyecto muy importante para esta sección del centro de los 5 distritos de la ciudad, ¿no? Punto final para esta edición de BCP Hoy. Nos encontramos mañana a 13:30, como todos los días en vivo, Noticiero BCP Hoy. Muy buenas tardes.